Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de lavandería. En el día de hoy tocaremos un tema relacionado a los colectores de pelusa, a la propia instalación de los mismos y a lo que se llama en la industria el booster fan. Digamos que estamos trabajando con un set de secadores de entre 35 y 150 libras. Cuando la tubería de descarga de estos secadores es excesivamente larga, la pelusa normalmente va a pasar por entre la gaveta del secador, que normalmente está en la parte de abajo, y se irá acumulando dentro de la tubería de descarga de los mismos. Esto va a generar la posibilidad de fuego. Para eliminar la posibilidad de fuego, entonces se debe instalar un colector de pelusa. Cada secador debe conectarse independientemente al colector de pelusa. Técnicamente no es recomendable el que haya una tubería común y a esa tubería común se conecten los secadores individuales. Digamos, usted tiene 4 secadores, usted tiene que tener 4 tuberías desde cada secador hasta el colector de pelusa. Algo muy importante de tener en cuenta es la ubicación de ese colector de pelusa o link collector, como se le llama en inglés. El colector de pelusa debe estar ubicado lo más cercano posible al secador para que la pelusa que se filtra por las gavetas del secador y queda en la malla o el screen del colector de pelusa sea soplada hacia abajo, hacia la bolsa que lo recoge, en vez de a la tubería de descarga. Importante recordar esto: el colector de pelusa debe estar lo más cercano posible a los secadores y cada secador debe tener una tubería individual hacia el colector de pelusa. Importante, en muchos lugares hemos visto la práctica de poner una malla en la tubería de descarga para prevenir que animales se entren aquí dentro. No es recomendable esa práctica porque al final lo que va a pasar es que existe la posibilidad de de que se tape la tubería, y entonces igual estamos creando primero problemas de descarga de aire caliente del secador que puede traducirse en fuego, y sencillamente no es recomendable esta práctica. Cuando la extensión o la tubería de descarga es relativamente larga, entonces se puede incorporar un elemento que son los abanicos, o como llamamos en inglés booster fan. ¿Y qué es lo que hace un booster fan? Es que le da un boost a la presión de aire o al flujo de aire, no presión, que viene empujado desde el secador y ayuda o acelera a la descarga de ese aire hacia afuera. Esto se consigue en estos booster fan, se instalan lo más cerca al área de descarga, a donde descarga la tubería posible, lo más cerca posible, y ellos son operados por 2 elementos. Hay un elemento que es el abanico como tal, el cual mueve vía un inversor, y lo que controla la presión o la diferencia de presión dentro de la tubería, que es lo que al final activa ese inversor para que el abanico corra, es un traductor de presión o un pressure transducer. Normalmente la presión, el back pressure, está supuesto a estar entre 0 y 12 pulgadas en una línea de una columna de agua. El valor al que esto viene seteado normalmente son 12 pulgadas. Esta tubería siempre trae un dispositivo o un plug donde usted puede conectar un medidor de presión y optimizar el flujo de aire. La diferencia entre los modelos de colectores de pelusa está basada en la cantidad de CFM que pueden manejar.
So, no es necesariamente un colector de pelusa es aplicable a todas las secadoras. Tenemos que tener en cuenta cuál es la descarga en CFM de este colector de pelusa, y entonces los modelos cambian. Hay diferentes modelos que pueden ir desde 4.000 hasta 30.000 CFM. Entonces, debiera o se debe calcular la cantidad de CFM que va a mover o a recibir este secador, este colector pelusa de los diferentes secadores, y en base a eso decidir el tamaño del colector de pelusa. Básicamente, no hay cambios técnicos, digamos así, a lo que es el colector de pelusa como tal. Lo que cambia es el área en square feet, en pies cuadrados, que este puede manejar. Básicamente lo que entonces alteramos es el tamaño, pero el principio de operación es el mismo. Trabaja en el principio de presión diferencial. Esta presión diferencial, cuando la pelusa comienza a cubrir la malla, el traductor comienza a medir que hay una diferencia, y cada cierto tiempo pues engancha una válvula que está conectada a una línea de aire, la cual sopla esta pelusa hacia la bolsa que está abajo. Y es bueno recordar que esta bolsa debe ser limpiada. No es una bolsa que debe estar ahí y no limpiarse, es algo que es mantenimiento del día a día. Es importante porque no hacemos nada con instalar un booster fan, tener un colector de pelusa instalado correctamente, llámese lo más cerca del secador posible, con tuberías individuales, con la presión calculada, seteada o ajustada alrededor de 12 pulgadas en una columna de agua, y no limpiar el colector, la bolsa del colector de pelusa, porque al final no estaría, digamos, respirando, esa sería la palabra correcta, y toda esta pelusa, cuando está muy llena la bolsa, entonces va a viajar hacia arriba. Con esto esperamos satisfacer las preguntas que nos han hecho con relación al colector de pelusa. Nos despedimos, como siempre, muchas gracias, mucha suerte, compartan nuestro video, envíenos su opinión, envíenos su pregunta, y con el tiempo que tenemos, pues con gusto iremos respondiendo. Muchas gracias, buena suerte.